Muy buenos días, mis chamos. Hoy me desperté súper temprano porque tengo un tren para llevarlos a nuestro próximo destino, que es la ciudad de Van Bien. Estos trenes son muy nuevos acá en Laos y eso me emociona mucho porque voy a mostrar algo que poca gente ha mostrado en videos de YouTube. Y llegamos a la estación de trenes de acá de Vientiane, que forma parte de una nueva línea de tren que une Laos con China a través de la ciudad de Mo Han y que llega en el norte de Laos hasta Boteng. Es una línea de 400 kilómetros y que ahora une súper rápidamente a las ciudades de Vientiane con Van Bien y Luang Prabang, que son los principales destinos turísticos de acá del país. Debo decirles que la estación está espectacular, parece un aeropuerto. Y ahora sí, mis chamos, llegamos a Van Bien. Estuvo muy buena la experiencia con los trenes, la verdad, estuvieron a tiempo, llegamos a tiempo, súper tranquilo el trayecto y las vistas espectaculares, 20 puntos. Oigan, ya me acercaron y me alejaron también, se me pasó la parada. Así que voy a caminar hasta el hotel ahora, tampoco es tan lejos, serán 15 minutos caminando. El problema es que llevo las maletas, pero aprovechemos de que todavía no ha empezado a hacer calor por acá. En la orilla del río se van a encontrar los hoteles más fancy y caros de acá de Van Bien, que tiene una excelente oferta de hoteles. Y yo me voy a quedar del otro lado, que también tiene hoteles muy buenos y con unas vistas espectaculares. Lo malo es que hay que cruzar caminando. Ahorita voy cruzando el puente de Nam Son, que permite conectar las dos orillas del río. Pasan motos, no estoy seguro de que pasen coches. Y debo decirles que la vista del puente está espectacular. Me encanta ya. Acabo de llegar y ya me estoy enamorando del lugar. Oigan, aquí en Van Bien decidí romper un poquito el cochinito y quedarme en un hotel un poquito fancy. Se llama Bien Tara Resort, se encuentra al otro lado del río, como les dije, y la verdad está espectacular porque son unos bungalows construidos justo al frente de unos arrozales que ahorita están amarillos por las temporadas secas, pero aún así están preciosos. Incluso puedes ver la gente ahí trabajando, sembrando el arroz. No sé si lo que producen va para acá, pero la verdad está muy bonito. La gente ha sido muy amable hasta ahora y bueno, ya les muestro mi habitación. Ok, debo decirles que esta es una de las habitaciones más bonitas en las que me he quedado en mi vida. Esta es mi habitación, es de las baratitas. No está sobre las terrazas de arroz, pero la verdad está al lado. Así que está muy bien, la cama está enorme, tenemos aire acondicionado. Por acá tenemos las cosas, disculpen el desorden que ya hice. Tenemos por acá un armario donde tenemos paraguas, tenemos batas de baño, una linterna, un bolsito y mi bolso para llevarse. Ok, toma dos porque no sabía cómo abrirlo. Tenemos por acá un balconcito con unas sillitas y una mesita para disfrutar de aquí de la vista de un barrial.
Y presten mucha atención a lo que les voy a mostrar. Miren, el baño está espectacular. Oh sí, muy bueno. Enorme. Por acá estoy yo, que también estoy enorme. Y por acá tenemos espejitos para poder verme, porque hace días que no me veo completo. Sí, aquí estoy. Listo, mi chamo, ya tengo mi mochila en la espalda. Vamos a alquilar una bici y empezamos a recorrer los alrededores de Van Bien, que es uno de los paisajes más bonitos de acá de Laos. Les cuento que Van Bien es un destino turístico importantísimo para Laos desde hace ya bastantes años, ya que formaba parte desde hace tiempo del circuito mochilero del sudeste asiático. Muchísima gente venía a Van Bien a disfrutar de los paisajes del río, pero también a disfrutar de algunas diversiones un poco extremas, y me refiero al uso de drogas y de alcohol en cantidades considerables, unidas a actividades acuáticas. Esto llevó a que hubiera unas cuantas muertes de turistas realizando actividades en el río, que se encontraban muchas veces drogados o borrachos. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante en intentar cambiar la imagen de Van Bien ante el mundo, y han quitado muchos de los bares que se encontraban en las orillas de los ríos y han regulado muchísimo la utilización de estupefacientes. Incluso hoy en día hay unos sitios que los ofrecen, pero si te pillan con estas cosas puedes tener una multa importante. Para recorrer los alrededores de Van Bien tienen muchas opciones. La más conveniente, por supuesto, es la moto, pero también lo pueden hacer en bicicleta, porque los lugares aparentemente no están tan lejos. Yo lo voy a hacer así porque además, como saben, no sé conducir. Hay que pagar una entrada 5.000 kips para poder llegar al puente naranja, que nos permite cruzar hacia el otro lado. I'm head over shoes on hardwood. For me, you know I wrote the book. I'm moving along from somebody wrong. So go ahead, tell me all the ways you miss it. How you want me back in your... Miren, ese es el puentecito que hay que atravesar y miren la vista que hay. Esto promete. Honestly, and you close the door. Now you're calling me, but I don't need you anymore. Yeah. La primera visita la vamos a hacer a las Jang Cave, que se encuentran justo aquí después del puente naranja, y dicen que es una de las más bonitas. Ya estoy viendo que hay una escalerota, así que seguramente tendrá una buena vista, pero va a costar subir. Miren, mis chamos, esas son las escaleras que vamos a tener que subir para la entrada de la cueva. Oh no. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Trying to play a game, but you don't play for keeps. Un poco pesada la escalera, pero la vista, la verdad, vale la pena. Estas cuevas fueron utilizadas como búnkeres y escondites durante la Revolución Laosiana y durante la Guerra de Vietnam. Así que también es interesante ver cómo hay estructuras como esta justo detrás de estalactitas y estalaguitas. Miren la espectacular sala principal de la cueva, está enorme y está súper lindo, y disculpen los sudados que está haciendo mucho calor ya. Miren qué bonito brilla la piedra con los diferentes minerales que va acumulando. Oigan, miren el color del agua en estos pozos de acá. Está clarito, se puede ver el fondo, me encanta. Provoca hasta darse un baño, pero la verdad es que no veo a nadie bañando, así que igual no está permitido. Pero está todo en la océano, así que no sé. Pero les voy a llevar a un sitio donde sí nos podemos bañar.
24K, got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. La entrada a la Blue Lagoon 1 les va a costar 20.000 kips y también les da acceso a una cueva que está por acá, que ya se los voy a mostrar y ya les comento un poquito qué es esto de las Blue Lagoon. Me encuentro ahorita en la Blue Lagoon número 1 y estas son pequeñas lagunas que se forman al emerger estos ríos desde las cavernas que se encuentran acá. Hay aproximadamente 6, si no me equivoco, cada una tiene su encanto y están una más lejos que la otra. La sexta es la que está más lejos y por acá se encuentra cerca también la Blue Lagoon 2, pero me queda un poco apartado. Dicen que es preciosa, pero me tomaba como media hora más en la bici, así que decidí dejarla para luego o solamente disfrutar de la número 1, que debo decirles que está muy bonita. Me esperaba algo diferente y está hermosa, además que realmente no hay tanta gente. Como no he desayunado ni nada, decidí pararme acá en el restaurante de la Blue Lagoon número 1. Hay varios, como 3, me parece que está más cerquita del agua y vi que hay más gentecita y nada, me pedí unos noodles amarillos fritos con pollo, a ver qué tal está, y luego de eso vamos a empezar viendo la cueva y luego a refrescarnos un poquito en la laguna. Ok, mi chamo, esta subidita a la Fuhan Cave está, mire, bien pesado y es un pedacito nada más. Creo que no es ni la mitad porque no veo realmente el final de esto. Miren cómo está eso allá arriba. Ay, Dios. Casi no veo porque estoy prácticamente contra luz, pero miren lo que hay al final de esta cueva. Hay un altar budista allí que está hermosísimo y el espacio, el lugar en el que se encuentra está increíble. Listo, mis chamos, prueba superada, estuvo increíble. Ahora es el momento de refrescarnos en la Blue Lagoon, que la tenemos aquí mismo. Qué conveniente, ¿no? Miren, la gente se está lanzando a la laguna y miren, ¡woo! Listo, mi chamo, ya disfrutamos de la Blue Lagoon y debo decirles que está espectacular. El agua está helada, pero está perfecta para el calorón que está haciendo acá. Ya me refresqué, vamos a coger la bici y nos vamos al punto que más tengo ganas de conocer el día de hoy. Y la última parada del día de hoy es al mirador de Nan Chai, que tiene una de las mejores vistas de todo Laos y se paga 20.000 kips por la entrada. Y adivinen qué, hay escaleras. Y no solo hay escaleras, sino que son 380 metros desde la base hasta la cima. Dice que 30 minutos, me tomará un poquito más porque voy parando, haciendo tomas y además llevo el montón de peroles en la espalda. Así que vamos para allá a ver el atardecer. Miren, aquí van 100 metros y yo estoy destruido.
300 metros. Miren cómo me han tratado. Estoy sudando mucho. Miren, me engañaron en la base. Aquí llevan 350 metros. Y miren todo lo que falta. Por Dios. Miren, mis chamos, llegué a la cima del mirador de Nan Chai y la vista está increíble. El atardecer está por el otro lado, también se los voy a mostrar. Espectacular sitio. Miren, mi chamo, en esa moto todo el mundo se hace una fotito. Porque la verdad yo ando solo, hay fila y no me la voy a poder hacer. Pero la vista está espectacular, ¿eh? Hoy, mi chamo, voy volando porque tengo que entregar la bici a las 7 y son las 6:30 y estoy como a 7 kilómetros de distancia. Vamos a ver si lo logro. Lo hice, mi chamos, justamente a las 6:58 entregué la bici, así que nada, hoy me siento orgulloso, así que voy a echarme una buena papa para comer. Bueno, mi chamos, vine a cenar en un restaurante que se llama Sana Chai porque la verdad es que no hay muchas opciones para comer acá y bueno, estaba fresquito y tenía un menú amplio. Me pedí un pescado frito con cayú, que es anacardos, y un shake de banana y de maní o cacahuetes. Y nada, estoy aquí con mis amigos. Aquí está Adam y Max. Ellos son de China y de Suiza. De Suecia, siempre me confundo. Y nada, me están acompañando un ratito porque creo que mañana ya se van de acá. Muy buenos días, mis chamos. Hoy me he levantado tempranito para venir a desayunar al restaurante del hotel. El desayuno está incluido. Se suponía que iba a ver el amanecer y estoy viendo algo, pero la verdad no me iba a levantar tan temprano. Estaba bastante cansado. Y hoy voy a intentar irme temprano para aprovechar un poco las horas de la mañana, que son muchísimo más frescas. En la mañana hay 24 grados y a mediodía es 11 de la mañana, ya hay unos 34 grados, así que la diferencia es bastante y la humedad es mucho. Así que vamos a intentar explorar un poquito hoy, si no me da mucha flojera, porque la verdad quedé cansado de ayer. Y también primero vamos a disfrutar del desayuno con esta espectacular vista que tenemos acá. Oigan, me llegó ya el desayuno y debo decirles que está espectacular. Quizás no vaya a hacer mucho porque la verdad es que últimamente estoy comiendo bastante, pero está espectacular la presentación, se ve que está todo rico, además la vista está increíble y nada, me como esto que parece un chorizo. Buen provecho. Qué rico. Qué rico. Sabe el país, ¿eh? Tiene algo. Miren, no me he dado cuenta, pero la entrada del puente hay dos bombas sin estallar. Mira, no me había dado cuenta, pero resulta que tiene estos llaveritos que yo pensaba que eran como de adorno y resulta que es esta almohadita, la cuelgas allá afuera si estás durmiendo, o esta para que lo limpien. Pero me enteré después y ya me tocaron la puerta cuando estaba durmiendo.
hoy me quiero dar un día libre, así que me vine a comer en el restaurante del hotel, que está bastante caro. Es como el almuerzo me va a salir como 4 veces lo que normalmente, 4 o 5 veces lo que normalmente pago acá en Laos, precios un poco europeos. Pero la verdad no quiero salir. O sea, tengo que cruzar al otro lado del pueblo para buscar otro restaurante, y los que están cerquita son también caros porque esta zona tiene hoteles bastante fancy. Y quiero probarlo porque la verdad es que el desayuno estuvo muy rico y se ve que aquí está todo divino. Así que vamos a ver, hay unas comidas tradicionales del lado, los que nos van a servir. Y la pedí poco picante porque la verdad es que estoy sufriendo con el picante aquí, mi chamo. O sea, en México sufrí, pero aquí ha sido terrible porque claro, en México también podía pedirlo, o sea, que fuera picante o no, pero aquí mucha gente no habla inglés y te sirven todo, no sé qué me están sirviendo, y resulta que las cosas son bien picantes por acá. Y además me pidió un smoothie de mango, que aquí la fruta está espectacular. Y no solo eso, sino que además tenemos una vista que miren la vista. Hermosísima, ¿no? Perfecto para comer aquí. Side out, wanna be yours. Forevermore. Wanna be yours. Wanna be yours. My head feels like a fountain. Oigan, tengo la suerte de que acá mismo del hotel hay un atardecer precioso. Miren esto con la terraza de arroz. Está hermosísimo esto. Upside down, giving me more heart, sky higher than mountains. Kind of love could turn me inside out. Wanna be yours. It's you that I adore. Muy buenos días, mis chamos. Les cuento que ayer en la tarde, con esas tomas espectaculares que vieron con los globos aerostáticos, maté al dron. Así que no habrá más dron por el viaje, aunque queda nada más un solo destino, así que está bien. Y nada, ya estoy en el restaurante del hotel para desayunar y luego irme corriendo a la estación de trenes porque hoy vamos a un nuevo destino. Wanna